Buenas tardes, días o noches, depende de lo que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Como cada enseñanza, cada compartimiento de la palabra de Dios, la Biblia. Como cada día que traemos un compartimiento de la palabra de Dios, leemos en la versión antigua Reina Valera, versión antigua, ¿verdad? Y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia, las Américas, Biblia de Estudio. Hablamos acerca de la Biblia. Somos bautistas por denominación. Esto es algo que debemos siempre aclarar. Somos bautistas y gloria a Dios por ello. Y seguimos adelante. Fuimos llamados a predicar, a compartir la palabra de Dios. Sea cual sea su creencia, no interesa. Lo importante es qué dice la Biblia, qué es lo que nos comunica, qué es lo que nos comparte la palabra de Dios. Es donde está fundamentada nuestra fe, donde estamos cimentados en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Aunque son tres, no son tres dioses, son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. O tres personalidades distintas en un solo Dios verdadero. Como lo quieran entender o lo puedan entender. Esta tarde vamos a compartir unos versículos que están en Juan, capítulo, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 24. ¿Cuántos versículos son? ¿Son 4 o 5? 4, 5. 5 versículos. Vamos a ver qué nos enseña por medio de la palabra en la versión antigua Reina Valera, y luego vemos cómo nos la muestra también en la Biblia de las Américas, y pasamos a ver qué enseñanza nos trae también. Le voy a pedir a Bessie, como cada vez, mi hija, me acompañan siempre, mis nietos, mis hijas, y aquí estamos, gloria a Dios. Compartiendo, es gratis todo, no pedimos nada a cambio, simple y sencillamente, quiero escuchar, le interesa, además en estos tiempos tan difíciles, que vamos a entrar en una etapa de la vida humana que es un poco difícil, no que ya se va a acabar el mundo, pero vamos entrando al umbral de los últimos tiempos, o a la entrada o a la puerta, como lo quiera entender. Por eso estas enseñanzas vamos a ver desde cuándo Dios se ha preocupado por el ser humano. Adelante si lo tienes, por favor. Juan 17, 20 al 24 dice la palabra de Dios: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Sí, ahora por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, gracias por la protección y el cuidado de todo este día, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que usa, el que está predicando, Señor. Guíalo y guárdalo, Señor, y pues prepáralo, Señor. Úsalo, Señor, y pues, Padre, también te pedimos por cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda presentando y predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues, Padre, que sigan haciendo tu obra, Señor, sígueles dando ese ánimo, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender algo de tu palabra hoy, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues, Padre, te pedimos que prepares nuestros entendimientos y, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Igualmente, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, el que guarda, el que consuela, el que suple,
el que cura, Señor. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Te los ponemos a todos ellos en tus manos, Señor. Tú conoces tus planes, Señor, y pues, Padre, obra en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, nomás te pedimos que abras las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y Padre, y cierres las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Te ponemos a cada persona alrededor del mundo en tus manos, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Y ahora vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia, las Américas Biblia de Estudio. Es algo diferente forma de expresarlo, pero la misma finalidad. Dice el versículo 20 en San Juan capítulo 17, 20 al 24, dijimos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que también ellos estén, ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22, la gloria que me dices les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. 24, y cerramos: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios por ello. Lo, lo podemos entender, la enseñanza que trae es el gran amor de Dios hacia el ser humano, haciéndonos uno en Él mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo vemos que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por aquellos que estaban con Él en ese tiempo, ¿verdad? Como dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por el mandamiento que tenían de ir a esparcir la palabra por todo el mundo, ¿verdad? Aparte de que nos deja ver la omnisciencia, ¿no? ¿Cómo diría? No el que nada más conoce. Él conoce al creyente, al ser humano, todo. La omnisciencia de Dios alcanza a ver el presente y el futuro. Es por eso que aquí en el versículo 20 vemos algo muy interesante. Hermano, ruego solamente por esto, o sea, por los apóstoles y los que habían creído en Él en ese tiempo, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos, por la Biblia, por lo que está escrito. Vemos la omnisciencia y al mismo tiempo vemos que está intercediendo quien, nuestro Señor Jesucristo, con el Padre por aquellos que íbamos a creer, por la iglesia, por su cuerpo, por aquellos que Él sabía, no que Él haya elegido quién va a ser salvo y quién no. Eso no es. Todo el mundo cuando habla de predestinó, a estos también predestinó, o sea, a toda la humanidad, cuando lo dicen romanos, ¿verdad? Pero lo importante es que nos damos cuenta que Él está hablando desde ese tiempo de los gentiles, de la iglesia futura. Ahí en Juan 10:16, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, también tengo otras ovejas que no son de ese redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gracias. Y habrá un rebaño, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Desde antes Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque al último nos damos cuenta por los versículos que leímos o leemos, estamos viendo que es una sola persona, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, y nosotros en el Hijo, para hacer con el Hijo, al igual que el Padre y el Hijo uno, somos parte de ellos también. Cuando hemos entendido que nada más Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, ¿verdad? Que es lo que nos enseña, que él es el que une
el que intercede, el que vino y murió por todo aquel que quiera reconocer que es el Hijo de Dios y que solamente en Él se encuentra el perdón de pecados, porque Él no pecó como ser humano, Él vino a ser un ser humano sin pecado. ¿Para qué? Para que poder presentar su cuerpo en sacrificio vivo, entregar su vida y morir pagando una cuenta que no era de Él, que era de nosotros los humanos, los seres humanos. Pero Él le plació, por medio del Padre, hacerlo así, con la sangre preciosa. ¿Qué es la sangre? La misma vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Se quedó muerto? No, según las Escrituras, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo todavía por cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Que si nos ha dejado mandamiento para la iglesia, para los creyentes, porque es para los creyentes, la Biblia es para los creyentes, porque no es un libro de historia, es un manual de vida espiritual, para todo aquel que quiera. Que no, ahí en Hechos 18:10, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Dios, nuestro Señor Jesucristo comienza a dar promesas a aquellos que son obedientes a su palabra, a aquellos que hemos entendido que solamente hay un camino, una verdad para la vida eterna, para llegar al reino celestial. La Biblia no es un libro mágico, que nada más porque leo unos versículos ya, nada más porque le digo a Dios sin creer en Él, sin creerle a Él, sin creer en su Hijo, ya. No, se necesita entender el por qué debemos tener en nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué debemos creerle al Padre que envió a su Hijo con un propósito? Esto lo hizo, estos versículos, esta oración sacerdotal que se le menciona en muchas maneras, en muchas partes así, es una oración intercesora por todos los creyentes, por los que estaban en su tiempo con él, los apóstoles y los discípulos que estaban con él, y la iglesia de hoy, el cuerpo de Cristo. El Señor está intercediendo, viendo el futuro, la iglesia del futuro, todos aquellos que íbamos a creer y los que han de creer todavía en su nombre. Y promete, ¿sabes qué? Nadie te podrá hacer eso. Hay otro versículo que no lo traía yo anotado, pero que dice, no temas a que, a que mata, a que quita tu vida, porque quita tu vida y ya nada puede hacer a tu alma. Es algo que debemos entender que para poder expresar lo que dice Filipenses 4:3, que todo lo puede en Cristo, que me fortalece, tenemos que entender cuál es la tónica que debemos seguir, cuál es el camino, cuál es la enseñanza. De otra manera, podemos decir soy cristiano, pero si no lo tenemos, siempre vamos a tener temor. ¿Lo tienes? Es Mateo 10:28. Ya, 10:28. Ok. Dice la palabra de Dios, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temer a Dios, más bien, gracias. Tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios, pero depende de cada quien. Podemos estar trayendo enseñanzas bíblicas nada más, sin pedir diezmos, que es lo que acusan la mayoría de la gente. Es que y no los culpo, es cierto, como en todas partes, hay gente que realmente lo está haciendo de corazón, hay gente que no lo está haciendo de corazón, que lo está haciendo con un propósito de ganancia deshonesta. Pero eso no quiere decir que la palabra de Dios o que Dios tenga la culpa. El ser humano tiene decisión propia. Dios nos muestra su amor para con nosotros, dice en Romanos 5:8, ¿verdad? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que es el punto principal. Se crea que quien le escribió, lo importante es entender que Dios envió a su Hijo al mundo. Es que yo soy, bueno, no me interesa qué religión sea, no me interesa qué denominación sea. La cuestión es que vino el Hijo de Dios, convertido en ser humano. Ahí en Efesios 2:7, que se anonadó a sí mismo, así lo tienes, qué bueno, si no,
Casi siempre me gusta que vayamos a la Biblia porque no es nada más por decir, porque no quiero que digan, este no dice eso, ok, sí, vamos a la Biblia. Efesios 2:5. No, Filipenses, perdón, sí, me equivoqué, Filipenses. Filipenses 2:7 dice la palabra de Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres, hecho igual a un ser humano. Nosotros, gracias, amigo, tenemos que entender que Dios proveó todo. No importa lo que diga la gente. La gente con tal de quitarse la Biblia de encima, con tal de quitarse los mandamientos, porque es donde está el problema. No que Dios tenga un problema, sino el problema del ser humano con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. Es que le escribieron hombres. Es que los que predican la palabra son hombres. ¿Qué querías? Y el mismo Señor, el mismo Hijo de Dios, el mismo Todopoderoso vino y tomó forma de un ser humano para darle salvación al ser humano que esperaba. Cuando vas al doctor, ¿quién te cura? Un hombre, un ser humano. Cuando vas a la escuela, ¿quién te enseña? Los maestros o maestras, seres humanos. Obviamente que Dios mandó un mensaje a la humanidad para los humanos por medio de un ser humano divino, único y verdadero y sin pecado. Y vino y presentó su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para liberar de las cadenas del pecado a todo el mundo. Por eso vemos mucho a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si queremos entenderlo, si no, vamos a buscar miles de excusas. Es más, muchas veces veo los videos en YouTube o donde se suban y no los ven porque no es interesante, no es de fantasmas, no es de susto, no son historias de otra cosa. Sí, pero no es juzgar, estoy diciendo nada más lo que estoy viendo. Aquí está la palabra de Dios, ¿te interesa? ¿Quieres saber? ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque no nomás es porque yo digo, decirle a Dios, oye, sabes que quiero esto, y si no me lo cumples, pues me voy con otro Dios, porque tú no me estás dando lo que yo quiero. Es que no es lo que uno quiere, es lo que Dios nos va a dar. Si nosotros sabemos el Padre nuestro, sabemos que dice, danos el pan de cada día. No dice, dame las riquezas todos los días. Dame el pan de cada día con lo que tengo para vivir, con lo que tengo suficiente. Quiero vivir mejor, me esfuerzo y trabajo, pero honradamente, decentemente. No, es que la Biblia, sí, la Biblia ha sido atacada no de hoy, y lo digo y lo seguiré repitiendo, de siempre, y no nomás por los incrédulos, porque entre ellos hay hasta el pueblo de Dios que no cree, lo que se nombra en el pueblo de Dios, que no le cree a Dios que envió a su Hijo, no cree en Jesús. Podemos juzgar, no nos toca a nosotros juzgar a nadie. A mí se me dijo, predica, oigan o no oigan, tú predicas. Porque por eso fuiste llamado. Si te hacen caso, bien. Si no, sumas se lo hacen solos. Ahí está la palabra de Dios. ¿Qué dice? Fíjese bien qué dice en Mateo 28:20. ¿Por qué es esto? ¿Por qué queremos enseñar? ¿Por qué queremos que aprendan? ¿Por qué queremos informarles? ¿Por qué queremos que sepan? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ah, gracias. Una promesa, un mandamiento con promesa. Mira, esto te toca hacer. Si eres creyente, si eres hijo de Dios, esto es lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. No es que si quieres, es un mandamiento. Pero ahí es donde choca el ser humano con las cosas. Es que no está diciendo ponte a predicar en la calle todos los días. Como cristiano está diciendo, ahí donde puedas, donde vayas caminando, ve informándoles, donde tengas la oportunidad. ¿Vas a trabajar? Ponte a trabajar. ¿Vas a estudiar? Ponte a estudiar. Pero cuando tienes el tiempo, desarrolla lo que el Señor te está pidiendo o lo que nos está pidiendo. Porque es para todos, no nomás es para uno. ¿Ah? Juan 3:35. Dice la palabra de Dios, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano.
Gracias. El Padre ama al Hijo. Gracias, es lo que debemos entender, que Dios, el Padre, le dio toda la autoridad al Hijo. Toda la autoridad de qué? De la humanidad. Él es el que hace, el que hizo, decía Dios, sea esto, y era hecho. ¿Quién lo hace? Su palabra. ¿Quién es su palabra? El Verbo. Juan 1, Juan 1:14. Y aquel verbo fue, ¿qué? Fue hecho carne, o se hizo carne, como lo queramos ver, pero como lo presenta en la Biblia, aquel verbo fue hecho carne. ¿Por qué? Pero es que ahí en Hebreos 5:10, me ofrenda el sacrificio no quisiste, más me apropiaste. Hebreos 10:5. Hebreos 10:5, ¿sabes lo que dice? Dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Más me apropiaste el cuerpo. ¿Cuál es el fin? Que Cristo sea el intercesor entre el ser humano. Que Cristo sea, vamos a verlo de otra manera, sea el puente para llegar al reino celestial. Una vez vi una ilustración en un tratado de los que se reparten en ocasiones cuando se hace la labor de evangelismo. Está una cruz puesta como puente, simbolizando que Cristo es el camino, Cristo es el puente, Cristo es la única manera de llegar al Padre, porque hasta el mismo Padre dijo que Cristo era aquí en Mateo 3:17. Dice la palabra de Dios, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amén. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Sea lo que piense el ser humano, porque no quiere creer la palabra de Dios, porque hay mucho en contra de la Biblia y la mayoría se cree. Porque libros apócrifos, porque ahí esto es que los libros aquellos dicen esto, si escriben un libro falso, lo vamos a creer, porque ya lo escriben hace miles de años y es que no sabemos, pues es que si la Biblia tiene un canon, ha sido porque ha sido canonizada la palabra de Dios con gente, con estudios, con conocimiento, con experiencia. Ah, no, es que, bueno, cada quien tiene derecho a opinar y a hacer lo que más le guste. Si no quiere creer, no es problema. Mi problema es si yo no vengo y les digo, en Cristo está la salvación de su alma. Y hay muchas cosas que están pasando en el mundo. La Biblia no lo dice. Ahí en Mateo 24, y es una referencia nada más por si quiere checar, si tiene Biblia, si no, búsquelo en Google. En Mateo 24, del 1 al, no me acuerdo, del 1 al 11 o al 8, nos habla de los eventos que están pasando precisamente en estos tiempos. Y nos aclara, y es que es el tiempo de dolor, no que ya es el fin. Estamos entrando al umbral de los acontecimientos de guerras y rumores de guerras, de falsos maestros, de falsas doctrinas, de mucha rebeldía. No es que Dios me lo impusieron, es que no, es que los dioses, no, es que hasta la brujería me están sacando que eres bueno. La hechicería, es que le nombraban malo, y no hay nada malo, todo es bueno, seguramente. Si la palabra de Dios nos enseña que hay malo y hay bueno, y si Dios nos dice, no hagas esto, porque es malo y no me agrada a mí, y Dios es el creador, si usted lo quiere creer está bien, si no lo quiere creer está bien. Únicamente cumplimos con la labor que nos toca hacer, ¿verdad? En enseñar que en Cristo está la salvación y que no hay otro camino más para llegar al reino celestial más que Cristo. Lo crea o no lo crea. El hecho que si no lo cree, la Biblia sigue diciendo lo mismo. Los eventos comprueban que es cierto, su nacimiento, su crucifixión, inclusive está hasta en la escuela secundaria la historia de un hombre judío que fue muerto por los judíos. Pero es de cada quien. Pueden encontrar los arqueólogos muchas referencias acerca de la Biblia. Ah, no, pero es que, porque hay quienes por vender un libro, por vender un video, sacan cualquier cosa y la mentira es más creída que la verdad.
y más si están repítelo y repítelo. Hubo un hombre que estuvo con Hitler que se encargaba de hacer la publicidad y dijo que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y podemos ver que sí, porque entre más va pasando, los eventos reales van quedando allá y todos los demás le van agregando. Es que le quitaron esto, ¿para qué le quitaban este libro? Y más el de Enoch, no se diga. La gente enloquecida por el libro de Enoch. Hay tantos libros apócrifos, pero si los que están canonizados están hablando de quién, de la palabra de Dios. Y nos enseñan que el Señor Jesucristo desde antes, Él oró por aquellos que y nos advirtió que iban a haber problemas, ¿verdad? ¿Qué dice en el versículo 21 de Juan 17? Dice la palabra de Dios, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero fíjese bien cómo nos deja ver quién es Cristo. El Padre en Él y Él en el Padre y nosotros en Él, en Cristo. ¿Quién es Cristo? Juan 1:1, Juan 1:1 o al 3. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Digo, la Biblia nos da todas las gracias, nos da una información clara y bien precisa, pero queremos creerlo. Bueno, eso, repito, eso es de cada quien. Por eso al Señor le creían todos cuando Él estuvo en vida en este mundo, viviendo en este mundo. No, ahí en Juan 10, 37 y 38. Dice la palabra de Dios, si no hago obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Ratifica, confirma la Biblia. ¿Quién es Cristo? El mismo Dios, el Todopoderoso. ¿Cómo lo hace? Él es todopoderoso. Yo no puedo explicarle, porque mi mente es tan finita como la suya. Sabes cosas que no entiendo. Pero lo único que sé es que Él es todopoderoso para hacer lo que Él quiere. Por eso la pregunta del Señor ahí en Juan 14, 10 y 11. Dice la palabra de Dios, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Créanme. De otra manera, créanme por las obras que he hecho. Pero están escritas en la Biblia y no todas. Pero las más principales están en la Biblia. No. Es que son, ya, válgame Dios, se me olvidó. Son cuentos, son historias, son lo que la mitología. Son mitologías que se copiaron una a la otra sin darnos cuenta que hasta María y el niño Jesús fue representado por la madre del Tamuz desde antes de que el Señor naciera, miles de años, antes o cientos de años, no estoy seguro. ¿Quién fue eso? La esposa de Nimrod. ¿De dónde salió Tamuz? Pues ustedes sí, piénsenle, lean la Biblia tantito y probablemente encontremos la respuesta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Juan 22, versículo 22, ¿qué dice? Juan 17:22 dice la palabra de Dios, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. El amor de Dios es, gracias, el amor de Dios es tan grande que Él quisiera que todo el mundo viniera a salvación. Pero a veces la dureza de su corazón, por las riquezas o por los problemas de nuestra vida, culpamos a Dios y no le creemos que envió a su Hijo. Y que en el Hijo estaba el Padre y el Padre en el Hijo y nosotros en el Hijo. La salvación está en Cristo. De cada quien depende de su propia
decisión, disposición, el querer entender que lo créanos o no lo créanos, Dios es Dios, sigue siendo Dios. Haya cual haya, perdón, sea lo que sea la enseñanza en este mundo, de la creación de este mundo, de la humanidad, pueden decir lo que quieran, pero al último, al final, vamos a darnos cuenta de la realidad. Existe Dios, es verdadero. Envió a su Hijo, verdaderamente que sí. Pero el creerle, a quién le toca, el creer o no creer, al ser humano. Mm. Por eso dice, no me creen, aún viéndome, aún diciéndoles, no me creen, ¿verdad? Juan 14:20. Dice la palabra de Dios, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. 1 Corintios 3:23. Dice la palabra de Dios, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Si nosotros estamos en Cristo, gracias amigo, estamos guardados en Cristo, si tenemos esa fe y esa seguridad de que tenemos a Cristo en nuestras vidas, en su corazón, en nuestro vivir, en nuestro verdadero vivir, practicarlo todo el tiempo, vivirlo. No quiere decir que vamos a ser santurrones, ni vamos a estar de rodillas todo el día, ni pegados a la Biblia. Hay cosas que hacer. Tenemos que vivir una vida. Esta vida que nos han prestado para ¿qué? Para que entendamos que estamos de pasada en este mundo, que se llegue el tiempo, tarde o temprano, se irá a dar cuenta. Estamos preparados. Realmente no sé, faltan algunos años para que llegue el fin del mundo. Y yo me atrevería a decir que un poco más de 1000 años. Porque si el Señor va a venir a reinar 1000 años en la tierra todavía, ¿cuántas generaciones de seres humanos se puede calcular ahí? Si son 1000 años. 100 por generación, 10 generaciones más. Y todavía la iglesia no ha sido arrebatada. Es el evento siguiente. La cuestión aquí es, ¿estás asegurado? ¿Estás convencido o convencida de que realmente eres cristiana? Y si no lo crees, déjame decirte que estás en peligro. Tu alma está en peligro. Y la alma es la que tiene eternidad. Este cuerpo aquí se queda. Realmente Dios nos ama tanto que nos muestra el camino, nos muestra la verdad y nos ofrece la vida eterna. Pero si la queremos, ¿verdad? No es de que tienes que, si no la quieres. Todas estas cosas están escritas en la Biblia con el propósito de que sean compartidas, comunicadas, estudiadas, aprendidas y practicadas. Pero ¿de quién depende? De cada persona. Muchas veces estamos en la iglesia diciendo que somos cristianos y tenemos una actitud contraria a lo que Dios nos manda, a lo que el Señor nos pide en su palabra. Muchas veces estamos haciendo todo lo contrario, haciendo la voluntad del enemigo en el templo del Señor, en la casa de oración, hablando, criticando, juzgando, odiando, envidiando, celando, todas esas cosas debemos tener en cuenta que Dios nos da la manera o nos guía en su plan para podernos dar la salvación completa. Ahí está. La cuestión es, ¿la quieres? O depende de ti. Juan, ¿qué dijimos el 23? ¿Ya lo leímos, ¿verdad? ¿O no? Juan 17:23 dice la palabra de Dios, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado, como también a mí me has amado. Gracias, amigo. Fíjense bien cómo el Señor ya estaba cerca de ser arrestado, de ser llevado a juicio. El Señor está intercediendo. Él sabía todo y estaba intercediendo, llevándole esta plegaria, esta oración de petición por los que el Padre le había dado. ¿Qué dice ahí en Juan 17:11? Dice la palabra de Dios, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Gracias. Vemos entonces que insiste, vuelve a repetir, para que seamos una cosa juntamente con Él. ¿Con quién?
con el Padre. Es tan hermosa la promesa y tan grandiosa y maravillosa que no entiendo muchas veces qué es lo que el ser humano lo detiene para entender que la vida eterna es más valiosa que la vida terrenal. Que la vida eterna que nos ofrece el Padre por medio de su Hijo Jesucristo es vida eterna, maravillosa. Hay quienes dicen, oí que dijo alguien, es que ¿para qué quieres vivir otra vez si todo el mal que hemos hecho en este mundo? Es que tú no entienden que la vida que nos promete el Padre por medio de su Hijo es una vida espiritual, ya no es terrenal. Si estamos en el Señor, estamos en gloria. Si estamos en gloria, debemos de alegrarnos y vivir gozosos lo que tengamos que pasar en este mundo. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos. Fíjese bien, en Juan 3:17, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Más para que el mundo sea salvo por gracia. ¿Qué es lo que vemos? El gran amor de Dios constantemente, que nos muestra y nos deja la enseñanza por medio de su palabra. Todo esto hecho por ti, para ti. Pero déjame decirte una cosa, que no es a fuerzas, es voluntario, pero debes de entender porque a ti vino Cristo, a que el mundo sea salvo por él. Y nada más, no, vino a enseñar, vino a dar ese conocimiento al ser humano por medio de quién, de su Espíritu Santo. Primera de Juan 5:20. Dice la palabra de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Gracias, amiga. ¿Quién es Jesucristo? Es el verdadero Dios, es Dios mismo. Y la vida eterna, ¿a qué vino en forma de ser humano? A darnos entendimiento. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo. Hay un versículo que dice, oye, y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Si lo puedes hallar, bien. Si no, lo pasamos. Son versículos que no traía, pero tengo que traerlos porque si llegan, así me los dan, así se los presento. Pero fíjese bien, pero dice ahí, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Lo tiene? Es Juan 16:13, dice la palabra de Dios, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que todas las cosas que Dios nos ha dejado aquí, nos ha dejado en medio para entender cosas divinas de Él, cosas santas, cosas puras, su ley, su autoridad, su amor, su voluntad, para que, para que podamos entender que en Cristo está la salvación. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos el Espíritu Santo? Aceptando a Cristo genuinamente como nuestro único y Salvador. Entendiendo por qué, cómo, para qué, cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios nos lo deja muy claro. Por eso ahí en Hechos 4:12 nos dice algo bien importante que debemos entender, aparte de lo que ya hemos leído. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ya hemos visto qué dice, gracias, qué dice Juan 3:16. Ahora nos presenta Hechos 4:2 que en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres o a los seres humanos en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación, salvos del tormento eterno, salvos del lago de fuego con azufre. Ya no nomás es el infierno, es un tormento aún mayor todavía. Pero todo esto es para que no vayamos ahí, para que no caigamos ahí. ¿Qué se necesita? Arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestros errores. ¿Cómo entenderlo si no abrimos la Biblia?
si no permitimos que nadie nos diga nada, si no queremos oír la palabra de Dios, ¿cómo podemos entender realmente lo que Dios quiere para nosotros? Por eso ahí vimos en Juan 14:6, ya lo dije, ya lo hemos visto, que dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y, y el 7 que dice, amigo, Juan 14:7. Dice la palabra de Dios, si me conoceréis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y les habéis visto. Amén. Juan 17:3. Dice la palabra de Dios, está empero esta vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual les has enviado. A cual has enviado. Fíjese bien cómo hace la referencia, gracias, que a Jesucristo, el ser humano que vieron aquí en la tierra, porque no lo vimos, sabemos que está escrito, pero ¿quién lo ha visto físicamente? El único que lo vieron fueron los apóstoles, los que vieron aquella época. Pablo, que tuvo un encuentro con él después de que el Señor ascendió a los cielos, el apóstol Pablo. Pero nosotros lo hemos visto, por eso se dice que por fe andamos, no por vista. Por eso se dice que creemos lo que dice la palabra de Dios, porque el que nos ofrece información, por eso dice pero es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Juan 18:20-25. Dice la palabra de Dios, Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo, yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, esos saben lo que yo he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba ahí dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al pontífice? Respondiéndole Jesús, si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, porque me hieres. Y Anás le había enviado atado a Caifás pontífice. Sí, sí, gracias. Fíjense bien cómo aún estando él ya para ser crucificado, lo estaban interrogando y todo eso. Él seguía dando testimonio, seguía hablando con justicia. Sí, porque le dieron una bofetada, dice la palabra de Dios, y bueno, dime por qué me golpeas y dije alguna mentira. Si, si, si digo la verdad, ¿por qué me golpeas? Yo no me escondí para hablar. Y es lo que nos dice todavía, no estoy escondido. Estoy a la vista de cada uno de ustedes. Pues si no quieren, Juan 16:27. Dice la palabra de Dios, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué provoca eso? El que dará a notar el gran amor que tiene el ser humano por Cristo, por Dios mismo. Y si me has visto a mí, has visto a mi Padre. Porque mi Padre y yo una sola cosa somos, ¿verdad? Y el versículo 24 que dice, Juan 17:24 dice la palabra de Dios, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. amén, porque me has amado. Pues, créeme, usted ama a Cristo, usted ama a Dios. La pregunta está clara. Si amamos a Dios, fíjese bien qué bendición, ¿verdad? Y si vamos a seguir a Cristo, pues debemos tomar en cuenta el por qué. ¿Realmente estamos convencidos o vamos buscando otra cosa? Eso depende de cada quien. Juan 12:26. Dice la palabra de Dios, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Qué tremendo, ¿no? Es fácil seguir a Cristo, ¿no? No es fácil.
Cuando nos disponemos es fácil cuando de veras está ese amor por Cristo, gracias amigo. Que sentimos ese agradecimiento. Pero si no estamos convencidos que Cristo es el Hijo de Dios y que la Biblia es su palabra, pues no hemos entendido nada. Por eso dice Lucas 9:23. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Gracias amigo. Si alguno quiere venir en pos de mí, pero ¿cómo? Si no hemos entendido, debemos buscar para qué. ¿Cuál es la bendición de seguir a Cristo? Es una gran bendición. Mateo 25:34. Dice la palabra de Dios, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Recompensas celestiales para cada persona. Todas las promesas del Señor son ciertas. Todas las profecías de la Biblia es cierto. Pero hay una verdad que se tiene que decir y fuerte para que se oiga lejos, ¿verdad? Cristo no está dividido. Cristo es nada más el Hijo de Dios. Nadie más puede dar perdón de pecados. Nadie puede salvar ni ninguna religión ni ningún ser humano. Lo único que puede salvar tu alma, rescatar tu alma, es reconocer que eres el Salvador para todo ser humano. Fíjese bien cómo la palabra de Dios nos sigue hablando, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Qué dice ahí en Santiago 2:5? Dice la palabra de Dios, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Gran promesa. ¿Y a quién? A los pobres. No está diciendo a los que no tienen nada, a los pobres, los humildes de corazón, que verdaderamente es reconocido. Pero, pues todo depende de cada persona. Los últimos dos versículos 25 y 26 de lo que leímos ahí en Juan 17, 25 y 26 dice, fíjese bien, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Estos me han conocido, que tú me enviaste. El 26, yo les he manifestado tu nombre, manifestarle aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué tremendo. Todo es una enseñanza de amor, de salvación, de arrepentimiento, ciertamente con el propósito de rescatar nuestras almas. El subir Jesucristo al madero no nomás fue por gusto, no nomás fue porque quiso, porque se le antojó. Él vino y obedeció. Dice ahí en Filipenses 2, que fue obediencia hasta muerte y muerte de cruz. Pero lo entendemos. Podemos entender el sufrimiento del Señor en el madero por nosotros. O nomás, sí, ya lo sabía. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás creyendo o estás viviendo a la ansiedad? Cada día que pasa, podemos decir que la Biblia no dice la verdad, pero una realidad puede ser en tu vida. Cada día que pasa te estás haciendo más grande. Cada minuto, cada segundo, cada hora, vamos caminando, el tiempo no perdona. Y te queda o nos queda poco tiempo para poder razonar, para poder entender si queremos. Es una enseñanza de vida eterna en Cristo Jesús. ¿La quieres? ¿No la quieres? Depende de cada quien. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Bendice a los que con gusto escuchan, Señor. Bendice sus vidas, sus familias. Obra en sus necesidades, enfermedades, tribulaciones. Sé por nuestros hermanos alrededor del mundo, por tus siervos, aquellos que con gusto y alegría te predican tus evangelios, tu palabra. Ayúdanos a continuar, bendice a aquellos que están involucrados, sean misioneros, sean evangelistas, sean ganadores de almas, a todos tus obreros, Señor. Sé por cada uno de ellos, tú conoces los corazones de cada uno. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, a tus oyentes, a tus hijos. En Cristo Jesús te lo pedimos, con perdón de pecados. Amén. Señor les bendiga.